información. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Así las imágenes, así los rostros de este día histórico en Argentina. La nación sudamericana se convirtió en uno de los pocos países en América Latina en legalizar el aborto. Ya lo escuchamos, 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. El Senado ratificó lo que ya se había aprobado en la otra Cámara y avaló la interrupción legal del embarazo hasta las 14 semanas por la razón que la mujer quiera. La crónica es de la agencia de noticias española EFE. Después de años de luchas e intentos frustrados, Argentina ya tiene ley del aborto y se convierte en uno de los pocos países de América Latina en permitirlo. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Las reacciones no se hicieron esperar. El júbilo y las lágrimas de emoción se apoderaron de las miles de personas que dentro de la marea verde, como se conoce a los grupos que apoyan la legalización, aguardaban con impaciencia el resultado del debate a las puertas del Congreso en Buenos Aires, junto a sus característicos pañuelos verdes y pancartas alusivas. Cuando entre en vigor la nueva ley, hay 10 días hábiles para que sea promulgada y luego deberá ser reglamentada. Las mujeres podrán abortar voluntariamente, de forma segura, legal y gratuita, hasta la semana 14 de gestación y más allá de ese plazo, en las dos causales hasta ahora permitidas. Con este paso, Argentina, que en la última década aprobó también el matrimonio igualitario en 2010 y la ley de identidad de género en 2012, se reafirma como uno de los países con mayores avances sociales de Latinoamérica, región donde el derecho al aborto es inexistente o muy limitado en la mayor parte de los países. Por ahí en las imágenes que veíamos andaba la periodista de ADN 40 y por supuesto querida amiga Luciana Weiner, a quien le agradezco muchísimo la comunicación. Lu, bienvenida y qué gusto saludarte. Hola Luisa, me da muchísimo gusto saludarte, te mando un abrazo gigante hasta allá. Otro de vuelta, por supuesto, hasta Buenos Aires. Estimada Luciana, leí en una de las crónicas una frase que se me quedó en la cabeza toda la mañana, que era: años de movilizaciones en las calles, años de marea verde se convirtieron en empoderamiento político. Y me imagino que lo que viviste, lo que vivieron muchas mujeres ayer en Argentina se va a quedar con ustedes por muchos años. Cuéntanos un poco de lo que viviste, de la cobertura además maratónica que fue esta votación en el Senado. Sí, sin lugar a dudas, Luisa, la verdad es que ya días previos es impresionante que en las calles de Buenos Aires ves pañuelos por todos lados, te reconoces con otras chavas ahí en la calle, ¿no? Hay un sentimiento de unidad que se viene palpitando desde hace unos días ya. Empezó el lunes, ya había mujeres en el Congreso, pero fue realmente el martes, que empezó a las 4 de la tarde, que se empezaron a congregar todas estas miles de mujeres afuera del Congreso, con pandemia, con 34 grados de calor, todas con cubrebocas, pero ahí afuera muy atentas a lo que estaba pasando adentro. Sabíamos ya que iba a ser una sesión, se estimaban de 13 horas de duración, terminó siendo de 12, pero sabíamos que iba a ser maratónico. Obviamente hubo recambio, ¿no? De mujeres que estaban afuera, algunas llegaban, otras se iban, otras íbamos y volvíamos, pero finalmente estábamos todas ahí con pantallas gigantes viendo lo que estaba pasando adentro del recinto. Y hubo justamente un momento muy importante que fue alrededor de las 12 de la noche, cuando los 5 senadores y senadoras, de los cuales no se sabía cómo iban a votar, empezaron a apoyar el proyecto. Ese fue el primer momento en el que realmente nos dimos cuenta que sí era una realidad y que sí iba a pasar. Y luego hubo otra cosa interesante, que fue que 4 senadores y senadoras que estaban en contra finalmente no votaron. Digamos, hay uno que está de licencia acusado de violación, por cierto. Otro es el expresidente argentino Carlos Menem, que está internado en el hospital. Y luego 2 más que estaban en contra, pero que no se conectaron a la votación. Entonces, cuando todo esto se empezó a ver, a saber, y los medios de comunicación empezaron a transmitirlo, ahí sentimos que realmente
se iba a dar, digamos. Es un triunfo sin duda de las mujeres, es una lucha histórica, pero la realidad es que también el Ejecutivo, digamos, el presidente Alberto Fernández jugó un papel importante cuando, digamos, que cumplió una promesa que le había hecho precisamente a sus representadas. Y se ha comprometido ya también a firmar, digamos, esto aprobado en las cámaras, que es el último paso que se necesita para que efectivamente sea una realidad. Sin lugar a dudas, eso fue fundamental. No solo que permitiera el debate, sino que además él se pronunció a favor. Y bueno, como todos sabemos, que el Ejecutivo se pronuncie tiene un peso sustantivo, evidentemente, para la voluntad política, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente fue histórico, fue diferente a lo que ya habíamos vivido en el 2018, que recordemos que ya se había votado esta ley, que el Ejecutivo lo había permitido, pero que él mismo había dicho que no estaba a favor de la legalización. Por lo tanto, sí fue una situación bien diferente. E incluso la ley que se aprobó es diferente a la que se había votado en ese momento. Primero, es hasta las 14 semanas de gestación, como bien decías. Luego, por ejemplo, tiene cosas como las menores de 13 años deben tener una autorización explícita de sus padres. Si tienes entre 13 y 16 años, tienes que tener un acompañamiento afectivo, así lo dice directamente la ley. Luego también contempla que los médicos puedan negarse, digamos, a realizar este servicio, pero que el centro de salud sí tiene que tener una opción, si no tiene médicos que quieran realizar la interrupción del embarazo. Y por último, hay una cosa que es clave, que le da a los centros de salud 10 días para atender la solicitud de interrupción del embarazo. Y eso es fundamental, Luisa, porque sabemos que muchas veces, aunque esté la ley, por ejemplo, con causales de violación, muchas veces no se respetan los plazos y pues no se garantiza el derecho. Hay que decir, Luciana, que digo, se había intentado en Argentina, pero en general es una discusión que se ha frenado mucho en varios países de América Latina. La región, Argentina está rodeado de países, ¿no?, conservadores y además tiene el contexto específico en este momento de que el Papa Francisco es argentino y de repente sus posturas, sus posicionamientos afectan el pensar de la ciudadanía. A pesar de esto, con esta política argentina rebasa por la izquierda a muchos de los países en América Latina y además agrega el tema de la gratuidad, que es fundamental. No solo va a ser, digamos, un derecho que esté ahí de forma abstracta y que normalmente solo se garantiza entonces, por ejemplo, en la capital del país a las mujeres que lo pueden pagar. La gratuidad le da otra dimensión a que las mujeres puedan decidir porque además se les garantiza la posibilidad de hacerlo si así lo eligen. Efectivamente, primero que es para todo el país y eso ya es importantísimo. Y lo segundo, lo que dices, una de las consignas que se decía en todas las marchas es aborto legal en el hospital, porque justamente, claro, y es parte de la discusión que tenemos las feministas, digamos, que los abortos, aunque sean clandestinos, las personas que pueden acceder a ellos con unos miles de pesos pueden garantizarse un aborto mucho más seguro que una persona que lo hace sin esos recursos. Entonces, que sea gratuito en el hospital, literalmente le da una relevancia pues considerable, ¿no? Y lo que dices de la región, creo que al final es un antecedente fundamental que se va a contagiar al resto de los países. La marea verde está ya en toda Latinoamérica, entonces creo que finalmente eso va a ser, este precedente es fundamental para Argentina, por supuesto, pero también para el resto de los países. Ojalá que sí. Y hablando de América Latina, tú trabajas, vives, amas este país igual que yo, igual que muchas mujeres. Y bueno, hace poco presumía el canciller que somos el país con mayor equidad política porque hay más mujeres que en la mayoría de las naciones latinas en el Congreso, pero esto no se ha traducido todavía en, digamos, garantizar ciertos derechos como a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, sin duda presiona al resto de las naciones y esperemos que haya pues prontas reacciones. ¿Cómo amanecen las mujeres en Argentina el día de hoy? Sabemos que hay una pandemia y evidentemente no pueden celebrar como quisieran muchas, pero ¿cómo amanecen? ¿Qué has visto? ¿Qué has escuchado? Pues unidas, ¿no? Unidas con esta cosa que te digo que en las calles, digamos, hay un diálogo entre las mujeres que usan el pañuelo verde fundamental. Me quería detener un poquito en esto que comentabas. Evidentemente es un tema polémico y hay grupos que están en contra y efectivamente ayer en la Plaza del Congreso, del lado derecho, estaban los del pañuelo celeste antiderechos, del lado izquierdo estaban las mujeres que apoyaban el proyecto.
Pero algo que me llamó particularmente la atención, Luisa, es que la verdad que estaban ambos grupos compartiendo el espacio público. Evidentemente se cruzaban entre sí porque para salir y para entrar, pues las calles están conectadas y no hubo casi ningún incidente, salvo excepciones aisladas. Entonces, esto la verdad que también me parece fundamental para resaltar y que me llamó la atención, habiendo visto movilizaciones en otros lugares y siendo un tema tan polémico y que genera, por supuesto, tanta emoción en ambos grupos. Esto me pareció muy digno de rescatar. Estaban ahí compartiendo el espacio público y no hubo incidentes, ninguno. Lu, si me permites, agrego solo para cerrar esta entrevista, agradeciéndote muchísimo tu tiempo, que evidentemente que sea legal no lo hace obligatorio. Eso es también una consigna que siempre hay que recordar, ¿no? Es solo darle una opción a las personas que la necesiten. Y bueno, pues te mando un abrazo, les mando un abrazo a las mujeres argentinas. Disfruta mucho tu estancia por allá, te esperamos de vuelta en unas semanas por acá en casa y esperemos seguir en contacto para seguir hablando de estos temas. Claro que sí, cuando quieras, Luisa, nos vemos por allá entonces. Te mando un saludo grande. Otro gigantesco de vuelta, muchísimas gracias. Fue Luciana Weiner, ella es periodista, como ya le decíamos, de ADN 40, está cubriendo estos temas directamente en Argentina. Vamos a una pausa, no se vaya. A la vuelta vamos a estar platicando sobre cómo nos sentimos las mexicanas, los mexicanos respecto al coronavirus. Una encuesta de Mitofsky dice que es el momento que tenemos más miedo a morir y evidentemente esto empata con los datos de un repunte. No se vaya, volvemos con esto.